seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos, una propuesta de modificación a lo que corresponde del artículo 19, apartados 4 y 5. Para contextualizar un poco esta solicitud de modificación, nada más es compartirles que el programa de derechos humanos actualmente de la Ciudad de México dio cumplimiento a la declaración y programa de acción de Viena que se adoptaron por el Estado mexicano en 1993, en donde se asume el compromiso de elaborar planes nacionales de acción que permitan identificar medidas para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. En este sentido, desde su concepción del programa de derechos humanos hasta su actualización, que fue en este año, se derivó de consensos a través de un comité de seguimiento y evaluación que está conformado en términos del artículo 19 de la Ley del Programa de Derechos Humanos por el Tribunal Superior de Justicia, por la Asamblea Legislativa, por la Jefatura de Gobierno, por organizaciones de la sociedad civil y por academia, siendo hasta estos momentos las delegaciones o órganos político-administrativos solamente invitados con derecho a voz. Cuando sale la iniciativa del jefe de gobierno respecto al artículo 19, en su apartado cuarto y quinto, incluye el enfoque de derechos humanos y que la Ciudad de México va a contar con un programa de derechos humanos que será coordinado por una instancia ejecutora y que contará con un consejo. Y en este consejo integra ahora como integrantes con derecho a voz y voto a lo que serían las alcaldías. En este sentido nosotros coincidimos en que su incorporación debe de llevarse a cabo en virtud de que en la actualidad solamente como invitados genera que, si bien es cierto, asistan lo hacen de manera irregular y no asumen compromisos a través del comité, que es el órgano, digamos que regulador de actividades del mecanismo de seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos, y consideramos que su incorporación dentro de este mismo consejo permitiría que, atendiendo que dentro de sus atribuciones está la administración y atención de los servicios de manera territorial, pudieran desde este consejo poder opinar respecto de la forma en que llevarían la transversalización de derechos humanos a sus demarcaciones territoriales. Entonces, bueno, esta propuesta va acompañada también, por supuesto, y es tema de otras de las comisiones de esta constituyente, en el sentido de que el programa de derechos humanos sea constituido como un órgano autónomo y se ha nombrado Instituto de Seguimiento y Evaluación de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Permítanme aclararle. Gracias. Lo que pasa es que teníamos un plazo establecido para el día 30. El día de hoy se amplió el plazo para el día 10 de diciembre. Sí. Se acaba de votar en el pleno. Entonces, como tuvimos esta posibilidad de ampliación del plazo, pues no vamos obviamente a presentar un dictado. Y nos dio la oportunidad de escucharlos a ustedes y a todos los ciudadanos que presentaron las iniciativas. Le damos la bienvenida y gracias porque está usted aquí. Excelente, diputado. Le agradezco yo porque sin duda es una oportunidad que no se ha considerado de insistir en las propuestas, porque como todos los proponentes ciudadanos que son diputados, consideramos que es un derecho y un deber ciudadano aportar a esta Constitución como se ha establecido. Yo represento un grupo que es el Círculo de Economía Política, que tiene como antecedente más remoto la Alianza de Izquierda Revolucionaria de Economía, un grupo que actuó en el movimiento universitario como movimiento gremial, estudiantil, antes, durante y después del 68. Nos volvimos a reunir y hemos preparado para esta nueva Asamblea Constituyente 15 iniciativas, 15 propuestas que han ido a diferentes comisiones. De hecho, las que fueron turnadas también a esta comisión de alcaldías no estaban destinadas
exacta y específicamente es proceso para ella. Pero en virtud de que nosotros hacemos un análisis integral del proyecto de Constitución, encontramos lo que se llama aquí en la Asamblea una serie de cuestiones transversales en los diferentes títulos de la Constitución. Voy a tratar de localizarlos porque pues, nuestro legado está ordenado, pero no completamente ordenado. De momento, y a reserva de precisar los artículos, han sido turnadas a esta comisión junto con la Comisión de Principios Generales una propuesta de modificaciones en materia de pacto fiscal, que es la iniciativa registrada con el número 556 SL 412 y firmada por un servidor y el Círculo de Economía Política que represento. Aquí han sido turnadas dos comisiones porque la propuesta se refiere al artículo 26 en materia de pacto fiscal federal con la nueva entidad federativa de la Ciudad de México y el artículo 61, entiendo que se refiere al pacto fiscal local. En este último caso, que es el pertinente en este momento, lo que estamos proponiendo es una mayor precisión del artículo 61 de cuáles son los criterios, los conceptos que hay que considerar. Buenas tardes, doctor Cervera. Perdón, usted. Pastor, ¿terminó el pleno? Terminamos. Gracias, señor. Es que también como asesores con ustedes tenemos dos o tres comisiones simultáneas. Pero estoy aprovechando para referir algo que quizá usted conoce de estas comisiones. Diputado Cervera, estoy refiriendo ahorita a la modificación del artículo 61, diputado Sanchondo, para precisar los conceptos de distribución de los recursos desde el gobierno de la Ciudad de México hacia las alcaldías y las delegaciones territoriales. Nos parecen escuetos e insuficientes los criterios señalados y proponemos que se tomen en cuenta una serie de criterios, fundamentalmente aquellos índices de marginación, de pobreza, de desarrollo humano, y también los que refieren a carencias de infraestructura relativas a una comunicación con otra, de tal manera que esa distribución presupuestaria tenga un efecto igualador, equitativo hacia las delegaciones más atrasadas. Esa es la primera. Una segunda es la propuesta registrada con el número 557 SL 413, que es en materia de planeación democrática de desarrollo sostenible. Ahí lo que nosotros presentamos fue en relación con los artículos 19 y 20 de la Comisión Correspondiente de Desarrollo Sustentable, ya se adoptó el término que nos parece a nosotros también más adecuado, y planeación democrática, una serie de conceptos que consideran necesarios para expresar la naturaleza, características, forma de funcionamiento del Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Y lo que se refiere a esta comisión en el artículo 59 en materia de planeación democrática del desarrollo sostenible, hacemos referencia en consecuencia como resultado de la propuesta anterior de la necesidad de las demarcaciones territoriales elaboren dos elementos, programas operativos anuales, presupuestarios y su propio plan de gobierno trienal para concatenarlos hacia arriba con el plan de gobierno o programa de gobierno de la Ciudad de México de mediano plazo, seccionar en este caso con el plan general de desarrollo de largo plazo, porque consideramos que no tiene sentido planear a largo plazo si no se vincula esto con los elementos de ejecución del propio plan, así como de control y evaluación correspondientes. La siguiente iniciativa, también turnada a varias comisiones, fue la propuesta de modificaciones a diversas disposiciones de la proyecto de Constitución en materia de participación ciudadana del desarrollo sostenible. Es la número 647 SL 517, turnadas a la propia Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática de forma para análisis concomitante, entendemos, la armonización correspondiente a esta comisión.
En lo que corresponde a esta comisión, el planteamiento de la participación ciudadana es que además de las asambleas comunidad territorial, Del 59. Adelante. gracias, y el complemento del comité ciudadano corresponde a nivel de comunidad territorial, se cree otro nivel de participación ciudadana sobre las mismas bases, un comité ciudadano al nivel de la entidad federativa, que podría tener diversas funciones para no duplicar los mecanismos de elección de representación ciudadana. En primer lugar, representar a los ciudadanos de forma análoga a lo que sucede con los funcionarios de la administración, pero a nivel de participación ciudadana, a nivel de la entidad federativa, un consejo ciudadano para la Ciudad de México. Y este mismo consejo podría servir para designar de algún modo los titulares y los consejeros de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Planeación, el Instituto de Planeación. Ese es el planteamiento, concatenarlo todo. Hay en relación con esto algo más. La administración pública se define en el proyecto, en la parte central, diciendo que la administración pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. Una cuestión que nosotros presentamos aquí es que eso es parcial. La administración de la entidad federativa a nivel de un gobierno, digamos, central, es centralizada y paraestatal, pero a nivel del conjunto de la entidad federativa con demarcaciones territoriales que tendrán alcaldías autónomas, la administración pública debe ser definida considerando las alcaldías. De ahí se deriva hacia el título correspondiente de definición de la alcaldía dos observaciones. Cuando se habla en el proyecto por primera vez de las alcaldías, se hace conjuntamente con el gobierno central y se le dan funciones de representación de la demarcación territorial. Ahí, como está dentro del gobierno central, queremos nosotros que lo menos que hay que hacer es que tengan no funciones de representación, sino con unas funciones de garante. Y por último, en ese mismo artículo, cuando se ven las funciones de las alcaldías, solo los 3 o 4 últimos numerales correspondientes se refieren a las funciones, pero abigarradas con otra serie de conceptos que no corresponden a las funciones del gobierno. Ahí lo que simplemente proponemos es que cuando menos se haga un acápite para ver dónde terminan las partes enunciativas y las partes de ejecución de las funciones de gobierno autónomo que corresponden a esa alcaldía. Por último, si usted me permite, habiendo participado cotidianamente en diversas comisiones al respecto, me parece importante, aprovechar que usted me da 2 minutos, que se ha comentado en otras comisiones, la necesidad de definir el carácter de autonomía de las alcaldías desde el punto de vista financiero. Y se ha dicho, a la fecha, todos los gastos que hace una delegación son por medio de una cuenta por liquidar certificada que finalmente es liquidada por la tesorería del gobierno central. ¿En qué medida? Esto me parece fundamental, no tenemos propuesta, pero queda para su consideración. ¿Cuál va a ser la autonomía de las alcaldías, definirse como autónoma desde el punto de vista financiero? Es todo, diputada, la precisión respecto a esto, incluyendo redacciones alternativas en cada una de las propuestas que he mencionado, están registradas con los números y formas que me permiten los órdenes. Muy interesante. De hecho, estamos trabajando en todos estos puntos que usted ha tocado. Nos parecen muy interesantes sus propuestas, sobre todo el tema de la autonomía financiera de las alcaldías para que se pueda tener un mejor gobierno, una mejor gobernanza en las demarcaciones y el establecimiento de las facultades de los alcaldes. Estamos trabajando en 3 rubros, o sea, cuáles son las facultades exclusivas, cuáles son las concurrentes y cuáles serían las subordinadas, que de hecho ahorita ya llevamos un listado de más de 100 atribuciones agrupadas en estos rubros, precisamente para dejar claro
qué es lo que tienen que hacer los alcaldes, dónde va a colaborar con el gobierno y dónde se va a subordinar. La complejidad de la ciudad así lo requiere. Muy pertinentes sus propuestas y seguramente van a quedar incluidas algunas observaciones en el dictamen. Muchas gracias. No sé si los Gracias a usted. algún comentario, una pregunta. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señora Julia. Bernardo Rivera Muñoz Cano. Hugo Castro. Su servidor. Adelante. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Saludo a la señora Presidente y a todos los atentos señores diputados que nos acompañan en este evento de parte de la sociedad científica más antigua de América y la cuarta en el mundo, que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Me llamo Hugo Castro, soy presidente de la Academia de Planeación de la propia sociedad y en tal virtud comparezco hoy ante ustedes con un breve documento que solo describo. Ocurre que a lo largo de nuestra historia las distintas jurisdicciones de orden político y geográfico se han trazado en mucho atendiendo a razones de orden histórico por un lado, pero fundamentalmente a razones de orden geográfico. Desde nuestro origen y debido sobre todo a lo accidentado de nuestra geografía, estas jurisdicciones atienden habitualmente a los accidentes geográficos, hidrológicos, etc. Y por esta misma razón se han diseñado así. No ocurre lo mismo en el Distrito Federal, que como sabemos, sus jurisdicciones han tenido primero un origen histórico más atendiendo al mayor tamaño de los pueblos que ya estaban en el valle cuando llegaron los nahuas, y posteriormente se atendió a la necesidad de la cercanía con lo que era propiamente la capital, que como ustedes recuerdan era de una gran pequeñez y estaba justamente aquí. Esto hizo que el Valle de México, que le correspondió al Distrito Federal, tuviera dos áreas, la rural y la propiamente urbana. Y urbana en principio consistió en la traza de esta ciudad y posteriormente se fue ampliando con lo que se llamó justamente colonias y que en otras partes de América Latina se llaman ampliaciones. Efectivamente se trata de ampliaciones de la ciudad. A estas horas la ampliación ocupa un poco más del 48% del territorio en el que está asentada la Ciudad de México, y por esta razón se juzgó pertinente en una reforma que se hizo quitarle el nombre de Distrito Federal para tratar de asimilarla a un Estado de la República. Ya es una entidad, y con la idea válida, porque además ya la aprobó el Congreso, de que todo era la Ciudad de México. Yo aquí vengo a pedirles a ustedes no que reconsideren lo que ya se hizo, sino a que no cometamos la barbaridad de creer que el 52% del territorio de nuestra entidad es un parque, porque si lo tratamos de esa manera, además de equivocarnos de medio a medio, vamos a repetir errores de carácter administrativo que ya se vienen fundiendo desde hace, pues no sé, unos 40 años. Quienes han ocupado el puesto de delegados en las delegaciones que tienen una parte rural saben perfectamente la enorme dificultad que hay para poder administrar la parte rural en contra de la parte urbana. No se administra para favorecer a la ciudad, se administra para abusar de la parte rural. La parte rural, sin embargo, existe a pesar nuestro, y esa parte rural el día de hoy está en posesión
de comunidades agrarias, porque lo son, no diré que empequeñecidas, porque no es así, pero tampoco han crecido lo suficiente como para ser consideradas cabecera de nada. Cualquiera que haya ido a Cuernavaca sabe que el Guarda, aun cuando ha crecido una enormidad, pues no alcanzan las cotas que se dicen para una zona urbana, y entonces se administran como zona rural, y lo es por su ocupación, lo es por sus costumbres, pero sin embargo la cercanía de la ciudad ha impuesto a todas esas áreas rurales las modalidades urbanas. No hay quien estudie allí, generalmente se vienen a estudiar a la ciudad, al cabo les queda muy cerca, y en media hora, perdón, creí que vivía todavía cuando era joven, no, en 2 horas se puede llegar ya al centro, a donde está la Universidad Nacional. Importa, por ello, que reconsideremos la fusión, y es lo que yo quisiera proponer, y en este documento me permito proponer. Considerar la realidad. La realidad es que el 52%, bueno, la realidad es que el 52% de nuestro territorio está considerado como zona rural. En la legislación federal y en la conducta política federal, todas las zonas rurales se han disminuido porque como su Producto Bruto Interno no pasa del 2%, entonces, caramba, entonces se supone que ya no tienen la misma trascendencia y que no hay que atenderlas de la misma manera. Aquí se argumenta que ya solo quedan 55,000 habitantes en esa zona frente a los 9 y pico de millones que se consideran en la zona urbana, más los 3 y pico de millones que vienen todos los días aquí a trabajar, y que consecuentemente eso es algo pequeñito. Nosotros argumentamos en este documento que estamos equivocados. Primero, porque la importancia de esas zonas mayúsculas es de donde de más cerca proviene nuestro oxígeno, es de donde proviene toda el agua del manto freático, porque todo lo que estamos sacando y bombeando todos los días para completar lo que traemos de fuera del Valle de México procede de los escurrimientos de las cordilleras que rodean este valle, como sabemos. No se preocupe, que como sabemos era un valle cerrado. Ya lo abrimos, y lo mismo el agua de lluvia completita que cae, tal como escurre, porque lo que va al freático se queda aquí, lo demás lo tiramos al desagüe, y junto con las aguas negras, y no solamente lo mandamos al río Tula, sino que lo cambiamos de cuenca. La realidad es que sacamos de la cuenca del Pacífico, la mandamos a la del Golfo, y nos quedamos tan tranquilos diciendo que estamos haciendo que la ciudad tenga un abasto suficiente de agua. Sin embargo, no hay pozos de absorción en ninguna parte de la zona urbana que traten de alimentar de nuevo al freático y que pudieron haberse dispuesto en los reglamentos de construcción. El agua que escurre, como dije, la tiramos toda siendo agua potable. Nuestro último río vivo, que es el río de la Magdalena, con 1 metro cúbico por minuto en tiempos de estiaje, imagínense ustedes en tiempos de lluvia, tal cual detrás del hospital del Pedregal se va al desagüe. Entonces tenemos que administrar, y este es el principal argumento, tenemos que administrar esa zona. Si además agregamos que toda la propiedad allí es propiedad social, salvo desde luego las pequeñas propiedades, pero la inmensa mayoría de los bosques son propiedad de comunidades agrarias y ejidos, y en esa condición todo eso requiere de una administración diputada específica. Esa zona debiera estar administrada por una sola autoridad, y no como ocurre en este momento por 7.
Hay grandes contradicciones porque una barranca separa a la otra delegación y entonces pues la delegación Magdalena Contreras no tiene los mismos criterios que la Álvaro Obregón en muchas cosas. Se multiplica el costo administrativo y todo ello se puede ahorrar nada más considerando que debe haber una autoridad, tal como hay otras, hay una autoridad del centro histórico, por razones bien justificables, pero no hay una autoridad de la zona rural. La zona rural existe y el proyecto en ninguna parte la contempla, la menciona, así como de pasadita, aquí en la esquina nos vemos, y la realidad es que la zona rural para nosotros tiene una máxima importancia. En algún otro lugar se está proponiendo que paguemos los servicios que esta zona le presta a la ciudad y deberíamos hacerlo, porque para lo único para la que la consideramos en la Ley de Desarrollo Urbano es para hacer reservas territoriales, cuando la realidad es que la Ciudad de México ya no debería tener reservas territoriales, ni una sola. No sé cuándo vamos a parar de depredar lo que nos queda de naturaleza. La verdad, quisiera en nombre de la sociedad dejar a ustedes la gran preocupación y la argumentación que viene en este documento que ya ha sido entregado a ustedes, donde se propone la creación de la autoridad de la zona rural. No se le quita la jurisdicción en mi propuesta a las delegaciones, pero sí se pone por sobre de ellas, para esa zona, una autoridad superior que nosotros decimos que debe ser encomendada a un secretario general de gobierno expreso para estos lugares. Es de una gran importancia que mantengamos la alimentación de agua a nuestro freático, que recuperemos el agua de lluvia para usarla en la ciudad y reciclarla, que allí mismo tratemos las aguas negras y grises y no que las tiremos como si no valieran nada, que son las de administración de nuestra propia ciudad, y finalmente que reconsideremos el valor que tiene la zona rural para nuestra ciudad. Si no queremos que eso se convierta en un parque con las mismas catástrofes que hemos propiciado a los parques interiores de la ciudad, debemos dejar que la naturaleza se encargue. Han sido más sabios los campesinos que las cuidan que la administración de nuestra ciudad. Y por eso pensamos que esta Constitución debería contener ese cuidado, ese criterio, y hacer una autoridad y una administración unitaria en toda la zona rural que es en nuestra jurisdicción. Les agradezco muchísimo y perdonen el venir a ver infortunado su atención. Muy importante, ingeniero, su planteamiento. Solo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de que se trabaje en el tema de las autonomías de los pueblos y barrios originarios de la ciudad? Porque los pueblos son propietarios de ese suelo, todavía ese 52%, y como usted bien lo señala, gracias a ellos es que se sigue conservando, no gracias a la administración local. El derecho que tienen ellos de tener su gobierno, sus formas de organización, es una de las propuestas que estamos haciendo en este constituyente. También hay un apartado para pueblos originarios. ¿Qué opinaría usted en este sentido? Que vamos a tener una consulta a los pueblos y barrios originarios de la ciudad y las comunidades indígenas residentes. Es una de las obligaciones de este constituyente, tanto para establecer sus derechos como para informarles, porque ya está por convenios internacionales que se tiene que hacer esta consulta, porque ellos son los habitantes, los descendientes de los habitantes originarios de esta ciudad.
Y efectivamente, o sea, esto no puede ser una ciudad tal y como se entiende en el sentido clásico. Es una ciudad de pueblos. Son varios pueblos, hay 147 reconocidos rescatados hasta el día de hoy, solo unos cuantos siguen dentro del territorio, y ese es uno de los grandes temas que se están debatiendo en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios. Además de la pregunta, lo quiero invitar a que nos acompañe en estas discusiones, porque yo creo que es importante que participe toda la sociedad, y con el vasto conocimiento que tiene la sociedad mexicana en geografía podríamos aportar muchísimo a eso. Le agradezco su comentario. Muchísimas gracias. Mire usted, yo creo que en este tema, como en otros, adelante. Decía, yo creo que en este tema, como en otros, estamos en una situación atípica. No es lo mismo, digamos, consultar, me voy a un extremo, a los lacandones o a los teclavales acerca de sus derechos, que consultar a los ochimistas. Resulta que efectivamente muchos de nosotros somos originarios, somos descendientes de pueblos originarios. A mí puede que no se me note mucho, pero si usted viera a mis hijos, verá que el pueblo originario se me coló por los genes y fue a parar a varios de mis hijos, a otros no, se me colaron los otros genes. Yo también vengo de pueblos originarios. Entonces, somos muchos los que venimos de pueblos originarios y somos un montón los que estamos aquí. Yo no voy a ser consultado en esto que me parece una consulta extraordinaria y que por el otro lado ya está mandada por la Constitución. Yo opino a favor de la Constitución y consecuentemente me parece que los pueblos originarios pues tienen no derechos, sino una trascendencia histórica y política que va a los inventarios que se tienen sobre esto. Ya nada más de pueblo originario tiene 4 cuadras, 4 manzanas, donde está la iglesia, la plaza, el mercado, 3 manzanas, y la 4ª manzana está llena de comercio. Pero sí es la traza del pueblo original. Junto está una zona urbana ejidal. En esa zona urbana ejidal viven todos los descendientes que quedan, todavía algunos con rasgos campesinos. Y, sin embargo, siguen teniendo su mayordomía, siguen celebrando su ámbito religioso, etc. Termino diciendo que ese pueblo, que se llama Santiago Ahuizotla, fue creado en la época de Ahuizotl para vigilar a los azcapotzalcas, que eran los que les habían pegado hasta por debajo de la lengua a los mexicas cuando llegaron, los expulsaron del cerro de Chapultepec, los tiraron al lago para que ahí se murieran, pero los mexicas fueron más listos que eso, de allí comieron, de allí vivieron, de allí salieron y les dieron en la torre a los otros. Y para que no se les volvieran a rebelar, crearon el pueblo de Santiago Ahuizotla, que era una colonia militar. Va a ser muy difícil que regresemos a eso. Santiago Ahuizotla fue expropiada para crear la refinería de Azcapotzalco. Cuando la refinería fue retirada, ya no podían recibir el terreno en nada, porque se había cumplido el decreto y les habían pagado la expropiación, y entonces lo que se hizo fue exigir que se hiciera ahí un parque que ahí está, con todas las dificultades ahora de descontaminación que ha traído, pero ahí está, y eso ha satisfecho a los... Ellos quisieran que se les volviera a pagar, pues sí, yo también quisiera vender mi casa y que me la pagaran 2 veces, pero eso va a ser un poco difícil. Muchos pueblos de la ciudad están en esa condición. Lo que era la zona rural ya no es.
Lo que es hoy es lo que tenemos que salvar. Respecto a que si los pueblos originarios tienen derecho a tener territorio, lo dice la Constitución, pero tiene que ser un territorio de acuerdo con las leyes actuales. Ya no se les puede devolver el territorio porque la realidad nos dice otra cosa. Habrá que verlo muy en especial. Entonces nuestra ciudad ya creció a costillas de esos pueblos. Esos pueblos ya se incorporaron a la ciudad. La mayor parte de los habitantes originales ya no se consideran indígenas. Si uno les dice que son indígenas, sí, cómo no, mi papá, mi abuelito. Bueno, pero mira, eres pretito. Sí, claro, sabemos muchos. Tienen razón. Algunos no se nos nota lo que los ojos. Aquí creo que lo que importa es esta intención tan bondadosa y tan plausible que ya está en la Constitución y que hay que cumplir. Muchas gracias. Gracias por su participación. No sé si algunos compañeros quisieran hacer alguna opinión. ¿Quieren opinar algo? ¿Hacer alguna pregunta? Nada más sí. Hugo, ¿no? El ingeniero Hugo Castro. ¿Por qué se ve esa Chintololo. Perdón. Chintololo. Delegado de Azcapotzalco acaba de ser aquí. Vamos a darle la palabra a Antonio Azuela de la Cueva. Y quiero preguntar si se encuentran presentes Valentín Guzmán Trujillo, Clemente García Moreno, CDMX con derechos plenos y Aguilar. Ok, entonces con el señor Antonio Azuela y con CDMX con derechos plenos terminaríamos esta sesión de audiencias ciudadanas. Adelante, señora. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar un reconocimiento muy sincero al esfuerzo del constituyente de abrir esta modalidad de participación. Queda claro la monumentalidad de la tarea que se han echado encima al abrir este espacio desde el momento de su integración y quiero expresar mi reconocimiento. Yo he tenido el privilegio de ser invitado a expresar mis opiniones en otras comisiones en temas como la recuperación de plusvalías urbanas, la regulación del uso del suelo, que son mis temas como académico en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pero cuando pensé cómo iba a usar mi privilegio que me otorga el constituyente de someter una iniciativa, vi algo que parece muy sencillo y hasta irrelevante, dirían algunos, por las dimensiones de los retos que se tienen en la agenda constitucional. Tiene que ver con el nombre de las demarcaciones territoriales. Y parece una cosa exclusivamente sentimental. Sí hay algo de una dimensión emotiva del tema, pero quiero fundamentar por qué tiene consecuencias constitucionales en el diseño de nuestro régimen de gobierno. Como llamaron la atención Blanca Cedo y otros académicos a principios de año, en el momento en que abandonamos la denominación de delegaciones, en buena hora, el nombre del gobierno y el nombre del territorio se separan. El gobierno se va a llamar alcaldía y el territorio se llama demarcación territorial. El problema es que no podemos inventar un nombre más interesante para designar la comunidad política de la que estamos hablando. Demarcación territorial es un nombre demasiado frío y si uno echa a volar la imaginación, ¿cómo podríamos denominar a las demarcaciones territoriales? Mi propuesta es que las llamemos comunas. De entrada quiero aclarar que la palabra comuna no tiene que estar forzosamente asociada ni a la Comuna de París, ni a las experiencias tumultuosas de los 60s, los que algunos oímos hablar sin tener la dicha de participar. La palabra comuna se usa en el mundo del derecho público. En castellano se usa para designar el equivalente al municipio. Es una importación francesa
más de la mitad de los países de América Latina, denominan municipios a sus comunas o denominan comunas a las subdivisiones de los municipios. La teoría detrás de esto es la corriente de Derecho y Geografía, que clasifica las jurisdicciones en dos tipos. Dicen los geógrafos del derecho: hay dos tipos de jurisdicciones, las abstractas y las orgánicas. Una jurisdicción abstracta es una jurisdicción que para el ciudadano es irrelevante estar en una municipio o no. Entonces, un distrito electoral, a mí como ciudadano me da igual estar en el 41 que en el 38, es una división para efectos administrativos y no me interesa. Una jurisdicción orgánica es la que tiene que ver con relaciones sociales y con identidades territoriales y políticas. Lo interesante de este asunto es que las que empiezan, se puede pasar de una a otra. Las delegaciones comenzaron siendo definiciones arbitrarias desde lo administrativo y décadas después son fuente de identidad. ¿No? Hay gente que se siente de la delegación Iztapalapa y es nuestra identidad, y así con todas nuestras delegaciones. Entonces, la adopción de la categoría de comuna tendría la función de hacer esa referencia a una comunidad política que tiene lazos de identidad establecidos o en proceso, en el proceso histórico de establecerse. No es nada más una cosa sentimental, aunque tiene que ver con vínculos emotivos del ciudadano con su territorio, sino que además puede tener consecuencias en el diseño constitucional mismo. Sabemos muy bien que una parte muy importante del trabajo de esta comisión es la definición de las atribuciones de las alcaldías en materias como subculturales. Sabemos que hay la tensión normal en cualquier proceso legislativo, en cualquier proceso parlamentario, entre diferentes puntos de vista. Sabemos que hay un lenguaje privado que a lo mejor no se usa en público para no ofender a nadie, y que es la palabra vecinocracia. El miedo a la vecinocracia, dicen los enemigos de la participación social, es lo que llevaría a negarle a las alcaldías atribuciones en materia de uso del suelo. No se sabe si esta asamblea constituyente va a definir o no el régimen de atribuciones, porque bien puede dejarlo al Poder Legislativo, pero la decisión de qué tipo de participación tienen los gobiernos de la alcaldía en los procesos de decisión de usos del suelo es fundamental para el gobierno de la ciudad. No voy a entrar en las profundidades de esto porque no es el tema de mi presentación, pero sí hay un dilema muy claro y hay un riesgo de que la asamblea caiga en una dicotomía de blanco y negro, de si tienen el poder o no tienen el poder, cuando yo creo que el secreto está en los procedimientos, en qué atribución tiene alcaldías, jefatura del gobierno, institutos de planeación, procesos de participación ciudadana en el resultado final de una norma de uso del suelo que va a estar en un programa o programa. Uno de los temas en el régimen de planeación es si desaparecen o no los programas delegacionales. En la iniciativa desaparecieron. Entonces, van a volver, van a ser un marco normativo de referencia para regir los destinos de una demarcación. Si se adopta el concepto de la comuna, nos acercamos a la idea de que hay una comunidad política que tiene derecho a la autodeterminación. Y si vinculamos esta discusión con el tema de la participación ciudadana en los procesos de planeación y en los procesos que dan como resultado decir si el premio fulano puede construir 2 pisos o 30, porque eso es lo que está en juego, que es mucho dinero y es muy importante para el futuro de la ciudad. El hecho de que reconozcamos a los habitantes de una demarcación territorial la condición de ser una comunidad política es el fundamento doctrinario para empoderar a los gobiernos de las alcaldías. Este empoderamiento no significa balcanizar la ciudad, darle poderes a las alcaldías en materia de uso del suelo. No quiere decir que sean los únicos que tengan la última palabra y que puedan hacer de manera autárquica, sino reconocer que el proceso electoral que da como resultado la formación de un órgano de poder en un ámbito territorial está fundado en la existencia de una comunidad.
política. Yo creo que ese es el dilema que enfrenta la Asamblea. Creo que no hay que tenerle miedo a la palabra, porque como no es comunista, es aludir a una comunidad. Y claro, ¿por qué no propongo la palabra comunidad? Y es que en el lenguaje jurídico mexicano, comunidad es una forma de propiedad en el mundo agrario. ¿No? Tenemos ejidos y comunidades, y en el territorio de la Ciudad de México, la forma de tenencia predominante en el mundo rural, en esas 58,000 hectáreas que son el suelo de conservación, la forma predominante de comunidad son comunidades. Entonces, por eso, mi propuesta no va en el sentido de que se llamen comunidades. ¿Qué es lo que más se le parece? ¿Por qué no volteamos a ver América Latina? ¿Cómo le llaman a esto en Santiago, en Buenos Aires, en muchos países latinoamericanos? Comunas. Adoptemos ese nombre. La Constitución, el 122 constitucional no nos obliga a usar demarcación territorial. Demarcación territorial es una referencia abstracta que hace la Comisión, nos dice tiene que haber demarcación, sí, ya lo sabíamos, que bueno que les llamen de esa manera abstracta, pero el ejercicio de la soberanía de esta Asamblea bien puede expresarse en esta propuesta. Bueno, creo que ni siquiera usan 10 minutos, estoy a sus órdenes para cualquier comentario extra. Tiene la palabra el diputado. Nuevamente aprovecho la oportunidad de lo que planteas para hacer uso de la palabra. Hemos sido testigos de una presentación muy interesante en materia de recuperación de plusvalías en la función de desarrollo sostenible y planeación. Entonces, aquí hay un tema muy interesante porque la definición inicial de una comunidad, desde el punto de vista de la autoridad, creo que lo has planteado con mucha claridad, pero desde el punto de vista del ciudadano, es el de esa entidad que le da reconocimiento a uno como habitante de una zona. Que en este momento, en la Ciudad de México, la tenemos, no diría yo expropiada totalmente, pero sí la tenemos de alguna manera ubicada equivocadamente en el Instituto de Nacionalidad. Es el que nos dice a los ciudadanos de la Ciudad de México, a las ciudadanas, que somos ciudadanos porque vivimos aquí. Entonces, una primera tarea desde el punto de vista de esta dimensión política de construcción de comunidad tiene que pasar por esa identificación. Entonces, yo haré un planteamiento en la medida en que el predictamen me lo permita para plantear este. Ahora, el otro tema, desde mi punto de vista, ya quisiera tu opinión sobre. Yo veo el tema de la ciudad como un continuo que tiene muchas rupturas, digamos, pero son rupturas producto de la propia dinámica de la ciudad. Ese continuo no debiera haberse alterado simplemente por el hecho de que yo me muevo de una alcaldía y entro a otra alcaldía. ¿Por qué? Porque eso de entrada tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad como una entidad. Entonces, parte del planteamiento que haces me llama mucho la atención porque yo creo que eso le da otra dimensión al tener la alcaldía, que no es el tema de la administración de los servicios públicos o de la aportación de los servicios públicos, sino que tiene que ver con la construcción de esa comunidad desde el punto de vista de la representación de la comunidad frente a los fenómenos urbanos y fenómenos que le pueden estar afectando en su integración o en sus costumbres, en lo que esa comunidad considera que es importante. Entonces, yo creo que parte de la discusión que habremos de dar en estos días en esta comisión tiene que ver con cómo identificamos un campo de atribuciones claro para la calle que no nos lleve a esta mezcla en la que estamos permanentemente en la vida pública de la ciudad respecto de quién es responsable de qué. Y por lo tanto, yo también voy a proponer que el motivo central de las alcaldías sea la defensa de su comunidad y la construcción de su comunidad. Entonces, quisiera tu opinión sobre eso. Sí. Muchas gracias, diputado Cervera. Ese es el dilema que tiene
la constituyente, en definir el sentido general de la existencia de estas entidades a partir de un razonamiento político fundamental que después se expresa en una discusión. Yo creo que, por un lado, no hay que tenerle miedo a darle poderes importantes a las alcaldías, siempre y cuando quede claro que no son entidades autárquicas que forman parte de un continuo y que una línea del metro no va a decidir ni a la alcaldía ni la línea. De hecho, yo creo que una manera de... Estamos en una tensión entre dos escalas de la política, que son la colonia y la ciudad. Y demasiado poder a la colonia sí da miedo. Porque hemos visto que de repente una línea del metro no se puede hacer porque la estación fulana va a afectar a una colonia. Y en lugar de imaginar cómo compensamos a esa colonia, cómo nos hacemos cargo de sus reclamos, caemos en el sí o no. Es que allí no quieren. Una posible salida es agrandar la escala de la representación, para que el ciudadano sienta que pertenece, que su comunidad es lo que hasta ahora fue la cuestión. Y es pensar en cómo la ciudadanía se desdobla geográficamente. La ciudadanía no existe nada más en abstracto. Ayer veía un discurso del alcalde de Blasio de Nueva York, que les decía a los neoyorquinos: cuando el gobierno me ordene que haga detenciones de inmigrantes ilegales, cuando el gobierno me ordene, vamos a decir que no. Es un discurso ciudadano de los neoyorquinos. No, es una reivindicación de una ciudadanía al nivel de una comunidad política que es la ciudad de Nueva York. Entonces yo creo que eso no está en la naturaleza de las cosas, eso se construye en la política. Y en la medida que abonemos a la construcción de estas identidades que superan el nivel de la colonia, vamos a poder combatir ese síndrome de, pues no lo quiero en mi colonia, sí que quiero que esté a 8 cuadras del centro comercial, pero no en mi colonia. La escuela, hospital. Exacto. Las instalaciones que puedan ser una molestia para los que están a 2 cuadras, pero un beneficio para la colectividad. Y creo que saltar de ahí a la escala de la Ciudad de México es demasiado. ¿Qué le importa a alguien de Vilpanta, en Azcapotzalco, construyen un edificio de 15 pisos? Realmente, ¿en qué le afecta? Entonces, si se logra una formulación genérica suficientemente clara, yo creo que la legislación secundaria podrá precisar estos procesos. Y para terminar, yo creo que lo importante es qué pasa con el acuerdo. Lo que nos está faltando es reconocer que el desacuerdo en materia de decisiones gubernativas es normal, es parte de la vida cotidiana. Si hay un plan de desarrollo urbano, ese plan va a ser disputado porque va a llegar un promotor dentro de 5 años y va a decir: ¿y qué tal si hacemos esto? Entonces, la pregunta es: ¿no será posible que la Constitución incluya un sistema de resolución de conflictos, reconociendo que el conflicto va a haber y que algún delegado o delegada le va a parecer que sí o que no tal proyecto, va a entrar en una confrontación con la jefatura del gobierno? Bueno, desde ahora pensemos cómo se sale de eso. Pues yo quería hacerle un comentario en el sentido de que tenemos mucho consenso en la comisión en relación al tema de las facultades de las alcaldías en materia de uso del suelo, y lo vamos a impulsar. También tenemos mucho consenso en ampliar las facultades de las alcaldías en otros rubros. De hecho, las atribuciones ya que hemos ya diseñado, que les estamos diseñando y ya enriqueciendo con las propuestas de ustedes, son sus atribuciones, que las hemos dividido en tres rubros. Unas son las atribuciones exclusivas de las alcaldías, otras son las atribuciones concurrentes y otras son las atribuciones de subordinación, para que quede claro el ámbito de participación y cuáles van a ser las obligaciones de cada quien en qué rubro, porque hasta ahorita está totalmente desdibujado. Aunque sí se tienen 86 atribuciones como jefes como delegaciones, nosotros ya llevamos un poco más de 100 y sí estamos
cuidando, por supuesto, no ser anticonstitucionales, pero sí estamos apoyando el proyecto que envió Miguel Ángel Mancera y su grupo redactor. Entonces, es bien importante que los ciudadanos también estén pensando en esto, porque desde luego la gobernanza de la ciudad está en riesgo con tanto centralismo y con decisiones tan arbitrarias, sin tomar en cuenta las autoridades intermedias, en este caso las candidaturas delegacionales, ahora que van a ser alcaldes, deben tener facultades para poder tener los mejores gobiernos de proximidad. Te está esperando, compañera, quiero presentar hasta que esté. Bueno, antes de nada agradecerle a los diputados integrantes de esta comisión, comentarles que este colectivo CDMX está integrado por compañeros de casi todos los partidos políticos, salvo el PT, y que los compañeros están en 8 delegaciones de la Ciudad de México. Aquí nos acompañan coordinadores territoriales de la delegación Xochimilco, sobre todo porque es el tema que hoy nos ocupa. Comentarles que esta propuesta de reforma se ingresó el 11 de octubre, aparece en la Gaceta Parlamentaria con el número 9, si es la siguiente la ley. Y propiamente se está proponiendo la reforma del artículo 58-59 del proyecto que envió el jefe de gobierno, en donde me voy a permitir leer la propuesta que se está planteando en la fracción 12 del artículo 58, que son las finalidades de las alcaldías, que es coadyuvar con las autoridades electas de los pueblos originarios mediante el sistema de usos y costumbres que guarden similitud con las etapas de los procesos electorales constitucionales para la adecuada prestación de servicios públicos. Y de igual manera, la fracción octava del artículo 59 se está proponiendo que someter al proyecto de presupuestos de egresos a la aprobación del Consejo, que es una facultad del alcalde, pero también se está proponiendo en aquellas demarcaciones territoriales en donde se elijan autoridades en los pueblos originarios mediante el sistema de usos y costumbres que guarden similitud con las etapas de los procesos electorales constitucionales. Los alcaldes deberán considerar en el proyecto de presupuesto los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de estas autoridades. La que sigue. ¿Qué son las autoridades políticas en los pueblos originarios? La que sigue, por favor. Es importante resaltar que ya la Constitución política de nuestro país, en el artículo 2, reconoce primeramente la composición pluricultural de nuestra nación, pero de igual manera en el apartado A del artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas a elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Esto es fundamental porque de manera lamentable en la Ciudad de México poco se conoce de una figura de gobierno que proviene de los cargos indígenas que están en 4 demarcaciones territoriales. La que sigue. Cuando desaparece en 1928 el régimen municipal en la Ciudad de México, que da paso al Distrito Federal, no desaparecieron en 4 demarcaciones territoriales la figura de los coordinadores territoriales que se elige en Tláhuac y en Xochimilco, subdelegado auxiliar en Tlalpan y coordinador de enlace territorial en Milpalta. ¿Qué quiere decir esto? Que desaparecieron todos los alcaldes en 1928, pero sin embargo en estas 4 demarcaciones territoriales la gente se negó a elegir su figura de coordinador de enlace territorial, subdelegado auxiliar. Si ustedes van a estos pueblos de estas 4 demarcaciones territoriales, se van a dar cuenta que en su plaza central existe un pequeño palacio municipal. La que sigue. Es importante resaltar que ya el gobierno del Distrito Federal en el año 2002, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó un diagnóstico en torno a este tema de los coordinadores de enlace territorial, porque cuando gana el PRD en 1997 se encuentra con esta figura. Le pareció extraña porque en algunas delegaciones ya había coordinadores que tenían más de 10 años. ¿Por qué? Porque se eligen bajo usos y costumbres. Y lo que hizo el PRD fue empezar a dar orden, se convoca a una reunión con todos los coordinadores territoriales y sale este diagnóstico.
Este diagnóstico es fundamental porque reconoce el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que estos 40 coordinadores de enlace territorial es la autoridad política del pueblo. ¿La que sigue? Y estos son los 40 pueblos que existe esta figura del coordinador de enlace territorial, y que ya hay al menos 2 ordenamientos jurídicos en la actualidad que, sin reconocerlos expresamente como coordinador de enlace territorial, los reconoce como autoridad tradicional. Este concepto de autoridad tradicional sale del diagnóstico que en su momento hizo la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Ese diagnóstico reconoce que esta figura realiza 2 tipos de funciones, una de derecho público y otra de derecho consuetudinario. ¿Qué hace de derecho público? Constancias de residencia. Mientras en las otras delegaciones cualquier ciudadano tiene que ir a pagar a tesorería para que le entreguen su constancia de residencia, en estos pueblos no sucede así. Ellos van con su coordinador territorial, su subdelegado auxiliar, en el caso de Tlalpan, y solicitan su constancia de residencia. El coordinador, y aquí hay al menos 4 de ellos, se las emiten sin costo alguno. De igual manera son los responsables de emitir las constancias y trámites de inhumación y exhumación en los panteones. Ustedes saben que en la Ciudad de México existen panteones civiles y panteones comunitarios. Los panteones comunitarios no están a cargo del gobierno de la ciudad ni de las delegaciones, están a cargo de los coordinadores de enlace territorial. Tienen fe pública estas personas denominadas coordinadores territoriales o subdelegados auxiliares, dan fe de límites de propiedad. Cuando surge un problema entre vecinos, llevan un registro de animales, porque hay que recordar que en estas 4 delegaciones todavía se desarrollan actividades agropecuarias y agrícolas, y que la importancia de preservar esta figura es que aquí, junto con otras 3 delegaciones, está el 50% del suelo de conservación, y que precisamente ellos son los responsables de preservar precisamente el suelo de conservación. Hace ratito el expositor decía, ¿qué va a afectar una construcción en Azcapotzalco a Milpalta? Pues nada, pero la diferencia es que si se hace algo en Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Coajimalpa, sí va a afectar a la ciudad, porque allá arriba es donde se lleva a cabo la recarga de los mantos freáticos que abastece de agua a la ciudad. Entonces no afecta la construcción de un edificio aquí en la ciudad, pero sí afecta la construcción de edificios en la zona de estas 7 delegaciones, porque lo que va a suceder es que aquí nos vamos a quedar sin agua. Y realizan funciones de derecho consuetudinario, todo lo que tiene que ver con festividades religiosas, actividades deportivas, conciliación entre problemas familiares. Esto ya está en un diagnóstico que tiene el gobierno del Distrito Federal. Y les comentaba de que hay 2 ordenamientos en la actualidad que los reconoce. Uno es la Ley de Participación Ciudadana, que aquí tuvimos la oportunidad con el diputado Julio César Moreno en la 5ª legislatura de aprobarla, y en el artículo 6 se establece qué se debe entender por autoridad tradicional, y la definición de autoridad tradicional surge del diagnóstico que hizo en su momento el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Por eso hoy la Ley de Participación Ciudadana habla de comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Mientras en estos 40 pueblos el coordinador interno, como se conoce en los comités ciudadanos, puede emitir una convocatoria para una asamblea, en esos 40 pueblos no. Tienen que llevar la firma del coordinador de enlace territorial, porque él es la autoridad política de ese pueblo. Y lo otro importante es que la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal, en su artículo 1, fracción 10, cuando define proceso electoral, ya se está reconociendo que el proceso electoral es el relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto y directo del jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa, jefes delegacionales, y se considerarán también, ojo, aquellos relativos a la renovación de cargos de elección popular en los pueblos y comunidades indígenas mediante el sistema de usos y costumbres, cuando guarden similitud en las etapas de los procesos electorales constitucionales. Si ustedes revisan la propuesta que nosotros estamos haciendo, estamos transcribiendo tal cual
lo que ya está previsto en la ley procesal electoral, porque se reconoce que estos 40 coordinadores es un cargo de elección popular. La que sigue. Pero aquí también cobra relevancia otro tema. En esta quinta legislatura hubo una propuesta de reformar la ley procesal electoral, precisamente esta fracción, porque quería en aquel entonces el gobierno de la ciudad bajarlo de categoría. Quería asimilarlo como una figura de participación ciudadana. Y lo que hicimos de manera conjunta con unos coordinadores, interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y aquí es donde cobra relevancia. En aquella ocasión, la Comisión de Derechos Humanos emitió por primera ocasión en la historia de la ciudad medidas precautorias al órgano legislativo para solicitar la suspensión del proceso de dictaminación de la reforma a ese artículo. En aquel momento, la Comisión de Gobierno, en un acuerdo, se decidió no darlo a conocer públicamente, se baja del dictamen la reforma a la fracción 10 del artículo primero, y les encargo entregar a ustedes en sus manos la información, precisamente esas medidas precautorias. La Asamblea Legislativa aceptó de que había cometido un error porque no se había sometido a consulta de conformidad al convenio 169 de la OIT esa propuesta de reforma. Y hay otro antecedente en esta parte por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto que cuando se dice nada va a pasar si se construyen estas 7 delegaciones es una mentira. Se pretendía también en el año 2011 construir la autopista Arco Sur, que iba a conectar a México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla. Con coordinadores territoriales de estas 4 delegaciones se interpuso una queja ante la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se tardó en darle vista porque, para sorpresa de nosotros, ella no reconocía la existencia de pueblos indígenas en la ciudad. Es importante resaltar que el pueblo indígena es idéntico a pueblo originario. Que el pueblo originario, en ese uso del derecho a la autoadscripción, ellos han decidido denominarse pueblo originario. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró que se sentara en una mesa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también está aquí en la información, esa minuta de acuerdo, y se logró suspender la construcción de la autopista Arco Sur. ¿Quién lo afirma? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Gobierno Federal le reconoce a los coordinadores de enlace territorial que es una forma de gobierno. La que sigue. Entonces, estos antecedentes se suman a ya varias sentencias, tanto del Tribunal Electoral del Distrito Federal como de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde reconoce, en el caso de San Lucas Ochimanca en el 2007, que el coordinador territorial se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, en el 2010, ahí el jefe delegacional en aquel entonces quería desconocer el resultado de una elección y le dieron determinadas horas en aquel momento para que reconociera la elección del coordinador de los pueblos. Porque una particularidad que tiene Tlalpan es que ahí, aparte de elegir a los coordinadores de los pueblos, de manera adicional eligen al coordinador de todos los pueblos de la delegación Tlalpan. Y un caso muy importante es el de Tláhuac, Zapotitlán. Ahí el jefe delegacional lanzó su candidato, otro compañero se fue como candidato. Como iba perdiendo el candidato de la jefatura delegacional, manda a sacar copias, boletas, para que la gente votara. Gana el candidato de la delegación por una diferencia mínima de 100 votos. El compañero recurre ante el Tribunal Electoral del DF, el Tribunal Electoral del DF le da la razón a la delegación, él se va a la Sala Regional y la Sala Regional le reconoce de que hubo hechos indebidos, le solicita al jefe delegacional destituya al coordinador territorial, el jefe delegacional le dice que no puede y le manda un extrañamiento que le da 24 horas para destituir al coordinador territorial, si no iba a iniciar el proceso de desafuero. Tuvo que intervenir la consejera jurídica para solicitarle en aquel entonces al jefe delegacional que destituyera al coordinador territorial, porque si no le iba a pasar lo mismo que
le hicieron a Andrés Manuel desapurar. Entonces, estas 3 sentencias cobran relevancia porque bajo el principio de progresividad y sumado a la recomendación que emitió este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas, el constituyente tiene esa responsabilidad de reconocer esta figura de los coordinadores de enlace territorial, la que sigue. Pero aquí es algo importante resaltar que es una figura que ya existe y está reconocida en otras constituciones locales, la que sigue, David. En el caso de Tlaxcala se le conoce como presidente de comunidad, en el caso de Oaxaca, agente municipal, pero también existen órganos colegiados. En Campeche son las juntas municipales y en Puebla son las juntas auxiliares. Entonces, esta figura ya existe en otras entidades federativas, se reconoce en su constitución. Lo que nosotros nos hemos encontrado de manera lamentable es que en la ciudad es muy poco conocida la figura. Solamente existe un libro, una tesis, precisamente de la persona que fue responsable en aquel entonces del proyecto del diagnóstico en la Secretaría de Desarrollo Social. De ahí fuera no existe material en donde se pueda hacer notar la existencia de esta figura. De ahí la importancia de estas 3 sentencias que ha emitido, entre otras más, pero estas son las más relevantes. Y yo quisiera comentar brevemente, le voy a ceder el uso de la palabra al compañero Eduardo, porque también me voy a permitir hacer entrega. Ahorita, ¿quién está fungiendo como presidente de la... Yo. Me voy a permitir hacer la entrega de la metodología general que en su momento se signó en el año 2012 entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios y la Asamblea Legislativa para el tema de la consulta. ¿Qué es lo que nosotros nos interesaría tener aquí también de la Comisión de Alcaldías? Ya tuvimos la oportunidad de exponer este tema en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y que tenemos claro de que esta comisión va a tener que dictaminar sobre la propuesta que nosotros estamos haciendo. Pero como ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general, la número 27, a todos los órganos legislativos, más bien al Estado mexicano, y se entiende que cuando emite una recomendación al Estado mexicano también está emitiendo al constituyente, el proceso de dictaminación tiene que ser conforme al convenio 169 de la OIT. Entonces nosotros estaríamos, por eso estamos entregando esta metodología que en el año 2012 se firmó bajo los parámetros del convenio 169, que esta comisión de alcaldías pudiera iniciar un proceso de consulta de conformidad al convenio 169 para estos 40 pueblos exclusivamente. Es distinto el proceso de consulta que tendría que darse en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, porque ahí es para todos los pueblos y comunidades indígenas en la ciudad. Este proceso de consulta solamente sería para los 40 pueblos que están enlistados, y aquí les vamos a dejar esta presentación, porque para nosotros es fundamental que la gente pueda participar. Yo concluiría y le daría el uso de la palabra al compañero Eduardo, sobre todo para que se puedan percatar de la importancia del derecho a la consulta. En días pasados estuvo el relator aquí en el Constituyente, en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de Naciones Unidas, sobre derechos de pueblos indígenas, y el relator fue muy claro y se los hizo saber a los integrantes de la comisión que no es una cuestión facultativa del constituyente y de la comisión consultar, es una responsabilidad que tiene el Estado mexicano, es una responsabilidad que tiene el constituyente, y que ya existen antecedentes. La Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en el caso de una reforma constitucional en Michoacán y que puede dar para atrás de todo el proceso que se ha desarrollado. Entonces le voy a ceder el uso de la palabra muy brevemente al compañero Eduardo. Chapsesi Jimboji Aringansun Eduardo Martínez, Tapananapu, Jiwanda Purepecha Sanit. Dice un amigo Mije que todos los funcionarios públicos y representantes populares deberíamos de tener el ánimo de justo de conocer las lenguas maternas de este país, 68 lenguas maternas. Yo les acabo de dar un saludo en mi lengua materna, que es el purépecha,
Mi nombre es Eduardo Martínez, soy purépecha residente en la Ciudad de México y participo con este colectivo en una propuesta muy clara para que el constituyente pueda incluir algunos derechos básicos en esta Constitución sobre los pueblos y comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios. Una primera preocupación, yo no quisiera extenderme mucho, nada más quisiera comentarles a todos ustedes que tenemos una preocupación en torno a la definición del sujeto de derecho. Me parece que durante mucho tiempo el Estado mexicano, las instituciones han tenido complicaciones con el objeto de identificar quiénes son los pueblos, quiénes son las comunidades indígenas, quiénes son los integrantes de estas comunidades indígenas. Durante mucho tiempo el criterio lingüístico fue el criterio que daba o que permitía identificar a estas comunidades. En el contexto de la Ciudad de México esto sin duda no tiene tanta relevancia. Es importante comentarles a todos ustedes que lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la autoadscripción. Fíjense qué complicado, porque justo es un criterio subjetivo. Si bien es cierto, existen una serie de componentes objetivos que nos van a permitir identificar quiénes son los pueblos y comunidades indígenas, quiénes son los pueblos y barrios originarios, lo que establece la Constitución es que el criterio de identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se van a aplicar las reglas en torno a los derechos indígenas. A nosotros nos preocupa esto porque en el proyecto de Constitución nos parece que no existe una definición clara, no se entiende desde nuestro punto de vista, quien haya redactado, el grupo redactor no entendió qué es un pueblo, qué es una comunidad indígena y en qué contexto deben entenderse estos dos conceptos en la Ciudad de México. Como muestra clara está este artículo 63 que inventó una nueva categoría, habla de los barrios no originarios. La siguiente, Derek. Otros ejemplos ahí los vamos a dejar para que ustedes puedan revisarlo. Me parece que indistintamente hablan de pueblos y comunidades indígenas como si fueran una misma cosa. Lo que es importante señalar a todos ustedes que lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una definición clarísima entre pueblo y comunidad. Pueblo, entendemos que hay 68 pueblos indígenas en el país, el purépecha, el mixteco, el triqui, el náhuatl, etcétera, y las comunidades, justo entidades territoriales, justo órdenes de gobierno, y ya lo explicaba aquí el licenciado Horacio Martínez, con autoridades bien identificadas, autoridades de gobierno, autoridades políticas. Entonces hay una distinción clara desde el propio artículo 2 de la Constitución entre lo que es un pueblo y lo que es una comunidad indígena. Ahora bien, lo que está en el proyecto de Constitución no se define con mucha claridad estos dos conceptos. Esta es una discusión sin duda que ha venido dándose durante mucho tiempo en materia de política pública, en algunas iniciativas de ley, sobre todo en la cuarta legislatura. Esto no fue comprendido de esta forma y manejaban distintos conceptos que sin duda tienen alcances políticos y jurídicos distintos. Es decir, se manejaban términos como población indígena, grupos étnicos, comunidades de migrantes indígenas, grupos vulnerables, pueblos étnicos, comunidades de origen étnico, grupos culturales, minorías étnicas. Todos estos conceptos fueron manejados durante mucho tiempo en algunos, como decía, en algunas iniciativas de ley, en algunos programas de gobierno, en política pública. Sin duda, estos conceptos son equívocos. Lo que establece con mucha claridad la Constitución son dos, insisto, pueblo y comunidad indígena, y en el contexto de la Ciudad de México emerge un nuevo sujeto que es el pueblo originario, ¿no? Justo a partir de lo que decía el licenciado Horacio Martínez, ejerciendo plenamente el derecho a la autoadscripción, las comunidades indígenas en el Distrito Federal deciden autonombrarse pueblos originarios. Y eso creo que tiene que estar reflejado en el proyecto y finalmente en la Constitución de la Ciudad de México. Fíjense, ya desde el 2006 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal establecía que de la falsa o desinformada concepción de los sujetos se tergiversan sus derechos fundamentales
y se desvaloriza su dignidad como sujetos diferenciados. Y quisiera ponerles un ejemplo. En el proyecto de constitución habla de las comunidades indígenas y su derecho al territorio. Desafortunadamente nuestros derechos territoriales están en nuestras comunidades de origen. En mi caso, mi papá es comunero y bueno, los derechos territoriales están en el estado de Michoacán, pero en la Ciudad de México no tenemos esos derechos territoriales como comunidades indígenas residentes. A diferencia, sí, de los pueblos originarios, ¿verdad? Los pueblos originarios de Milpalta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, etcétera, ellos tienen sus derechos territoriales bien definidos. Entonces, por eso de ahí la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de poder atender a estos sujetos con sus particularidades y sus especificidades. ¿Qué es lo que dice el Programa de Derechos Humanos en su línea de acción 1837? Que se debe de reconocer en la normatividad local y asumir en las políticas públicas la nueva conceptualización del sujeto colectivo de derecho mediante los conceptos identitarios de los pueblos y comunidades indígenas que resulten de los mecanismos que ellos mismos establezcan para definir dichos términos y eliminar usos de términos no aceptados como migrantes u otros conceptos no aceptados entre los pueblos y las comunidades indígenas. Ya los propios acuerdos de San Andrés de 1996 señalaban con mucha claridad que las entidades federativas debían tener la posibilidad de legislar y actuar en atención a las particularidades que en materia indígena se presenten en cada entidad federativa, y en este caso la Ciudad de México no es la excepción. Aquí hay una obligación constitucional y en eso quisiera ser muy claro, y justo de ahí deviene la obligación del constituyente de iniciar un procedimiento de consulta. ¿Qué es lo que mandata el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. De no realizarlo, el constituyente estaría en una omisión. ¿Qué deberá de tomar en cuenta este reconocimiento? Los principios generales establecidos en los párrafos anteriores, estoy leyendo, así como criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Y estas son las dos definiciones que nos regala el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una anterior. Quisiera comentar nada más para ahondar en lo que ha mencionado el licenciado Horacio Martínez. Y son tres componentes objetivos que definen una comunidad indígena. Está del lado derecho. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad, ya sea social, económica y cultural. Los pueblos originarios en Milpalta, en Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, son una unidad social, económica y cultural. ¿Están asentados en un territorio? Sí, sí están asentados en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Esto no lo digo yo, lo dice el catedrático José Roldán. Las comunidades indígenas tienen elementos comunes a las entidades territoriales de derecho público, tales como la federación, los estados o los municipios. De ahí que esta propuesta, entendamos, haya sido dirigida aquí a la Comisión de Alcaldías, porque finalmente las comunidades indígenas son un orden de gobierno, en tanto son colectividades organizadas que cuentan con ámbitos personales y espaciales de validez, una organización de sus autoridades y un conjunto de normas que componen su ordenamiento jurídico. Sigo con la cita de José Roldán. Las comunidades indígenas tienen una organización, ubicación y actuación mucho más definida. Si se tiene una organización social con autoridades y normas que se aplican sobre un territorio, tendríamos que la comunidad constituiría un orden jurídico. Es de ahí, digamos, la importancia justo de poder reconocer a las autoridades políticas de estos pueblos originarios. Yo quisiera dejarla hasta ahí, nada más me iría con un último tema que tiene que ver con la consulta. La consulta, no solo una obligación de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, sino del constituyente en su conjunto. Lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis aislada que les vamos a dejar a todos ustedes, es que las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas mediante procedimientos apropiados y a través de instituciones representativas. Ojo, sobre los actos legislativos.
o administrativos susceptibles de afectar directamente sus derechos e intereses. Y alguien se preguntará, ¿en dónde surge la obligación de consultar a los pueblos y a comunidades indígenas y en el contexto de la Ciudad de México a los pueblos originarios? Lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que la obligación de consultar a los pueblos no depende de una demostración real de una afectación, sino de la susceptibilidad de llegar a afectar sus derechos e intereses. Esto dice en esta tesis que les vamos a dejar. Entonces, frente a lo que estamos, frente a la construcción de esta Constitución, sin duda pasará por un tema de impacto, llegar justo a impactar los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas y en el contexto de la Ciudad de México de los pueblos originarios. La obligación de consultar a los pueblos y a las comunidades sin duda está en el artículo 2, en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cobran una mayor relevancia justo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es esta la tesis que les mencionaba hace ratito. Surge la obligación de la susceptibilidad de llegar a afectar derechos e intereses, no de una demostración real de una afectación. Por último, quisiera comentarles a todos ustedes que la omisión del procedimiento de consulta o realizar la consulta sin observar las características y principios esenciales compromete la validez del acto administrativo o legislativo. Es decir, hemos nosotros visto a lo largo de los últimos años, ejemplo de ello puede ser el Acueducto de Independencia, en donde la Suprema Corte de Justicia en el amparo revisión dejó sin efectos la autorización en materia de impacto ambiental. Lo vimos, por ejemplo, en una reforma constitucional en el estado de Michoacán, lo vimos en Oaxaca con la aprobación de una ley electoral. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es declarar la invalidez de la norma. Son cosas que ya han estado sucediendo y que probablemente puedan suceder en la Ciudad de México si el constituyente no asume su responsabilidad. Este es el caso de la controversia constitucional 32-2012 que interpuso el municipio de Cherán contra los poderes legislativos y ejecutivos de Michoacán en virtud justo de esta reforma constitucional. Y está este caso de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas en el estado de Oaxaca. ¿Permite hacerle una moción de tiempo? Yo hasta ahí la dejo. Muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. 10 minutos para cada expositor. Hasta ahí la dejamos. Hemos excedido un poquito. Perfecto, muchísimas gracias. Está muy interesante la propuesta, sin duda la vamos a tomar en cuenta tanto aquí como en la Comisión de Pueblos. Ya la presentaron allá. Muy bien.